Hola, buenos días, Dios les bendiga. Les mando un saludo a todas. Gracias por acompañarme esta mañana, que ya es tarde aquí en Texas, pero gracias por las que van a entrar, a sintonizarse y las que van a escuchar este mensaje luego, más adelante. Les quiero dar las gracias, les quiero dar la bienvenida, les mando un saludo a todas, especialmente a la líder de este ministerio. Quiero que sepas que me siento a gusto aquí en tu casa y a todas. Es un, tienen un grupo maravilloso. Muchas gracias por recibirme. Que Dios les bendiga en este día. Yo hoy les quiero hablar acerca de la inspiración. Aunque yo creo que lo más importante en la vida de un cristiano es el crecimiento, que, que haya un desarrollo, ¿no? Gradual. O sea, que la persona no se quede estancada donde está, sino que vaya a otro nivel y a otro nivel y a otro nivel. Y eso se logra a través de las enseñanzas, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta hacer, eso es lo que yo considero que es lo más importante. No obstante, no siempre podemos enseñar, porque la enseñanza toma tiempo, ah, toma trabajo, y no siempre podemos estar enseñando, pero sí podemos traer unas palabras, traer una imagen, un mensaje breve que sea de inspiración. No tiene que ser algo largo ni complejo. Y yo sé que a mí me pasa, a veces estoy en las redes sociales y veo algo cortico, puede ser una imagen, puede ser un refrán, algo que me hace pensar y que me motiva, que me inspira. Yo creo que nosotros todos necesitamos inspiración, motivación en nuestra vida, porque todos pasamos por momentos difíciles, momentos de desánimo, momentos en que nos fallan las fuerzas para continuar o para levantarnos o caemos en ese estancamiento o caemos en un hoyo. Y es definitivamente el corazón de Dios, de que nosotros nos animemos unos a otros, de que nosotros nos inspiremos unos a otros. Inclusive cuando Pablo en el libro de Romanos menciona los dones, en Romanos 8, son los dones interpersonales y él habla del don de servir, el don de profetizar, el don de liderar, el don de misericordia. Y a mí siempre me llama la atención el don de exhortar. Exhortar en el sentido no de regañar, sino de animar, de the gift of encouragement. De modo que eso es algo muy importante para Dios y es algo muy importante para todos nosotros. Por eso yo le pido a Dios que me use, que yo pueda ser una herramienta, un instrumento para poder traer edificación, porque yo misma a veces lo necesito. Yo no busco ningún tipo de recompensa, ningún tipo de renombre, ningún título. Lo único que yo quiero es que yo pueda ser um, una pieza, ¿no? En la vida de otras personas, que trae esperanza, que trae motivación. Y hay varias formas, yo les quiero compartir hoy varias formas en que nosotros podemos
ser motivados o ser inspirados o ser nosotros motivo de inspiración para otros. Y una de las cosas más importantes es tener cuidado de las conexiones que nosotros hacemos, con las conexiones con que nosotros nos rodeamos, el círculo que nosotros tenemos, que sean personas que nos edifiquen. Claro, siempre vamos a tener la oportunidad de levantar a alguien que está caído. Pero si nosotros nos rodeamos de personas con las cuales nosotros podamos tener una conversación edificante, esa conversación que dice, wow, ya terminé, pero ahora me siento mejor que cuando empecé a hablar con esa persona. Me siento animada, estoy contenta, um, nos animamos, nos exhortamos unas a otras, ¿no? Tú puedes, tú sabes, a veces se nos olvida lo que Dios ha puesto en nosotros, se nos olvida las bendiciones que Dios nos ha dado y pues a veces otra persona nos lo puede recordar, ¿verdad? Tú tienes gracia, tú tienes don, um, porque lo tenemos, todos lo tenemos, pero a veces se nos olvida. So, Dios nos quiere conectar con con ese tipo de conexiones, con ese tipo de personas, pero nosotros necesitamos ser muy cuidadosos, muy cuidadosas de nuestras conversaciones. Nada de chisme, nada de crítica, nada de juicio, que sean ratos y tiempos que en los cuales nosotros invertimos para edificarnos unos a otras. Y eso nos va a inspirar, ¿no creen? Yo sé que a mí me motiva y yo creo que es de motivación para otros. Hay otra forma que les quiero mencionar de cómo nosotros podemos ser motivados e inspirados. En Génesis 15 tenemos a Abraham. Dios le había prometido a Abraham villas y castillas. Él le había dicho, tú vas a ser el padre de muchas naciones. Pero Abraham estaba dudoso, porque él estaba mirando su situación. Él estaba mirando lo que había alrededor de él. Él estaba mirando que él no tenía ninguna herencia, que él no tenía ningún hijo. Él estaba enfocado en su impotencia, en su realidad. Abraham estaba siendo realista. Mira, la realidad es que yo no tengo edad para poder tener un hijo, que mi esposa ha sido infértil toda la vida y que tampoco está en edad. De dónde va a salir esta herencia y estas? Y entonces él está ofuscado. Y Dios viene y le dice, Abraham, sal para afuera. Sal de la tienda. Sal de tu casa. Sal de tu problema. Saca el enfoque. Y enfócate. Le dice, mira las estrellas. Enfócate en mí. En lo que... No te enfoques en ti. Ni en tu problema. Enfócate en mí. Porque yo soy tu salvación. Es más, cuando Él viene, ahí en Génesis 15, Él le dice, no temas, Abraham, no tengas miedo, no te preocupes, no te afanes, no te desanimes. Yo soy tu escudo. Y muy grande será tu recompensa. Entonces, lo que Abraham tuvo que hacer para animarse y creer fue salir de donde estaba y cambiar, poner su atención en otra cosa. Y yo creo que muchas veces nosotros necesitamos también salir de nuestra tienda, sacar
la vista de nuestros problemas. Nosotros todos tenemos tendencia a ser egocéntricos. Mi problema, mi situación. Pensamos que el problema nuestro es el más grande. Y en realidad no lo es. Pero nosotros eso pensamos. Y Dios quiere que pongamos nuestro enfoque en otras cosas. Quizás en, claro, en Él, en su promesa, que creamos lo que Él nos ha dicho, pero a veces es simplemente mirar a nuestro alrededor y mirar las necesidades y los problemas de otros. O sea, no es cuestión de que vamos a encontrar consuelo en el problema y las tragedias de los demás. Es cuestión de interesarnos en los problemas de otras personas. ¿Cómo puedo yo ayudar? ¿Cómo puedo yo bendecir? ¿Qué puedo yo hacer para resolverle el problema a esta persona? Quizás Dios nos dé la capacidad para hacerlo, porque cuando nosotros ayudamos a otros, estamos abriendo la puerta para que Dios envíe a alguien que nos ayude a nosotros. Es una ley espiritual, se llama la ley de la sementera y la siega, que todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a dar. Cuando nosotros salimos de nuestro problema y de nuestra situación y ayudamos a otra persona, estamos sembrando una semilla en la vida de esa persona y estamos desatando las manos de Dios para que Dios nos pueda bendecir, para que Dios nos pueda proveer, para que Dios nos pueda sanar, para que Dios nos pueda bendecir. Y eso nos va a llenar de ánimo, de entusiasmo, de vida, de motivación, cuando descubrimos que nosotros podemos ser un canal de bendición a otras personas. Nos estamos desinteresando de nosotros para interesarnos por los demás. A veces lo que necesitamos es sembrar. Yo siempre me acuerdo de un pastor que decía que cada vez que yo le pido a Dios ayuda, cada vez que yo le pido a Dios dinero para el ministerio, él tenía un ministerio internacional. Y él dice que cada vez que él venía a donde Dios y le decía, necesito miles. Y el Señor le decía, dale, mira, esta persona necesita. Decía, pero Señor, te estoy diciendo lo que yo necesito. Y el Señor le decía, bueno, yo te estoy diciendo cuál es la forma para que yo supla tu necesidad. Tú tienes que ir y suplir la necesidad de otro. Dios tiene un sentido del humor. Pero esa es la ley espiritual. Y tercero, a la hora de la hora, nosotros podemos buscar inspiración en otras personas. Yo puedo venir y sembrar una semilla en tu vida e inspirarte en un momento, en una estación, en un tiempo especial. Pero a la hora de la hora, después que yo siembro esa semilla, yo doy la vuelta y me voy. Y tú tienes que buscar la forma de inspirarte a ti mismo. Nosotros tenemos la responsabilidad de inspirarnos y de motivarnos a nosotros mismos. De ahí elevarnos. Tenemos que elevarnos. Tenemos que motivarnos a nosotros mismos. En segunda de Timoteo, Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, aviva el don que hay en ti. Otra versión dice, reaviva el fuego del don. Es como diciéndole, ese don está dormido, despiértalo. Y así pasa con nosotros. Nosotros tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Nosotros tenemos el don de Dios. Pero a veces eso se nos olvida, se nos duerme y tenemos que activarlo, tenemos que avivarlo para traer de nuevo esperanzas, motivación e inspiración a nuestra vida.
Pero lo más importante, además de estas dos o tres cosas que le he mencionado, no hay nada en el mundo que nos traiga inspiración, motivación, ánimo y fuerzas como conocer la verdad. Y esta verdad que yo les quiero mencionar, que probablemente no se las enseñen en otra parte, es una verdad, como yo le digo, una verdad magna. Es inmensa. Es, es esto. Escúchenme. Que nosotros entramos en una relación de padre a hijo, que es la relación más fuerte y más intrínseca que existe, de padre a hijos. Cuando nosotros entendemos lo que Jesús le dijo a los discípulos en el libro de Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 16, y él le dice, todo aquel que se sumerja en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cuando tú te sumerges, significa que tú te sometes, que tú vienes debajo de la cobertura de esa persona. Cuando tú entregas tu vida, cuando tú te rindes, cuando tú te subyugas a algo o a alguien, al señorío y a la autoridad de alguien. Eso es lo que quiere decir cuando, cuando tú te bautizas, cuando tú te sumerges. Es lo que quiere decir la palabra bautizo. Y Jesús les está hablando de esto porque esto es algo nuevo en el tiempo de Jesús. Por eso tuvieron que establecer un nuevo pacto. El pueblo de Dios conocía a un Dios de lejos, que le hablaba al pueblo a través de profetas. Pero ahora Dios se convierte en un Dios personal, que nos habla a través de su Hijo y a través del Espíritu Santo. Ay, hermana, pero aquí está hablando Jesús del bautismo en agua. ¿Qué significa la palabra bautismo? Todo aquel que se sumerja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo será salvo. El que crea y se sumerja. Hermanos, si nosotros podemos obtener la salvación cuando nos metemos en un tanque de agua o en una piscina o aún en el mar y hacemos este ritual, si esto nos hace salvos, entonces ¿para qué Jesús tuvo que dar su vida y morir en la cruz? Una muerte horrenda. ¿Para qué? Tenemos que escudriñar, tenemos que bajar y profundizar. Eso es lo que significa escudriñar las escrituras, estudiar, ir debajo de la superficie. El significado de esta palabra cambia toda una ideología religiosa. Piensen en esto. Hay que creer en lo que Jesús hizo. Entonces nos toca a nosotros hacer algo. Jesús murió en la cruz por nosotros, pagó el precio por nuestros pecados. Ahora nosotros nos tenemos que someter a esa autoridad, a ese señorío. Él es nuestro Salvador y nuestro Señor, al que vamos a obedecer, al que vamos a servir. Nos vamos a someter a su autoridad. Por eso Él le dice a Abraham, yo soy tu refugio, yo soy tu cobertura. Es importante que nosotros entendamos
porque esto nos va a infundir tanto ánimo, tanta felicidad, tanto gozo de saber que Jesús, que Dios ha provisto para nosotros salvación y vida eterna a través de nosotros someternos a Él y creer en lo que Él hizo por nosotros. La palabra salvo en Santiago 1:4, Santiago está hablando. Y entonces él está explicando que, que nosotros debemos considerarnos dichosos cuando estamos atravesando por pruebas, cuando estamos atravesando por estas situaciones de decaimiento, cuando nuestra fe está siendo probada, ¿no? De que una fe probada es una fe que dice, no importa lo que está pasando, yo mantengo mi confianza en Dios. No importa lo que yo estoy viendo, yo permanezco convencida, arraigada y cimentada en la palabra y lo que Dios me ha prometido. Esa es la prueba de nuestra fe. Vamos a ser probados en nuestra fe. No quiere decir que Dios nos va a mandar tragedias ni enfermedades. Quiere decir que nuestra fe va a ser probada. Entonces Él dice, cuando tu fe sea probada, alégrate, porque eso va a producir perseverancia. No me importa lo que yo estoy pasando, yo voy a perseverar. No importa lo que yo estoy viendo, yo voy a continuar. Yo me voy a mantener aferrada a la promesa que Dios me hizo, de que Él suple todas mis necesidades, de que por sus heridas yo he sido sanada. Esta es mi raíz, esto es lo que me mantiene. Entonces él dice, cuando nosotros permanecemos en nuestra fe, esto, ah, dice, pues ustedes ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que ustedes sean, dice, salvos, para que ustedes sean perfectos, para que ustedes sean completos, plenos, íntegros. Es decir, que la perfección no existe. Esta palabra se refiere a madurez, para que ustedes ya no sean unos cristianos carnales, inmaduros, sino que hayan alcanzado la madurez espiritual. Cuando ustedes logren esto, ustedes van a experimentar la plenitud. Van a estar completados, van a estar completamente satisfechos. Van a estar llenos de inspiración y de motivación y de esperanza y de fe y de ánimo. Van a ser unos cristianos espiritualmente maduros. Cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros nos sometemos a la autoridad y al señorío de no solamente un Dios que nos habla de lejos, sino un Dios que está en nosotros, nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Maestro y Consolador. Cuando ya nosotros hemos abierto esa puerta, ahora es cuestión de perseverar. Porque muchas veces entramos y con la misma volvemos a salir. Cuando se aprietan las tuercas, todos tenemos la tendencia de colgar la toalla y apartarnos de Dios, porque nos ponemos bravos con Dios o por lo que sea. Pero si nosotros permanecemos, eso requiere que nosotros vamos a llevar nuestra relación al máximo nivel. Porque ahora no soy yo, sino Cristo en mí. En Juan 15, 4, 5, está Jesús hablando, Juan está citando a Jesús. Y dice, Jesús dijo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma,
sino que tiene que permanecer en el tronco, en la vid, que está conectada por las raíces a la tierra. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, así como yo permanezco en él, dará mucho fruto. Qué promesa tan bella. En conclusión, por muy solas que nosotros nos podamos sentir, por muy decaída que tú te puedas sentir hoy, por las circunstancias que estás atravesando, por los problemas, que te sientes que estás sin fuerzas, sin ánimo, podemos descansar en esto, en esta verdad, en la certeza de que Dios sabe y que Dios entiende por lo que tú estás pasando y por lo que yo estoy pasando. Dios lo sabe. Yo me acuerdo siempre de un cuento, no esto es ficción, de un pastor que sirvió a Dios por muchos años, pero que al cabo del tiempo su hijo se enfermó y se murió. Entonces él, con el pase del tiempo, se enojó con Dios y se llenó de amargura, se llenó de resentimiento y siempre le estaba reclamando a Dios: ¿cómo es posible que tú hayas permitido que mi hijo se haya muerto? Yo que soy tu siervo, yo que te he servido, yo que te he sido fiel. ¿Dónde estabas tú cuando mi hijo se murió? Y esto él lo llevó haciendo mucho tiempo, muchos años. Él se convirtió en una persona amargada, se apartó de Dios y siempre le levantaba el puño a Dios y le decía: ¿dónde estabas tú cuando mi hijo se murió? Hasta un día que Dios se cansó y Dios se dignó a contestarle y le dijo: yo estaba en el mismo lugar en que yo estaba cuando mi hijo se murió, en el trono. Dios sabe lo que es el dolor de una pérdida, porque Él la experimentó también. Y Jesús fue tentado en todas las cosas, así como nosotros somos tentados. Por eso no hay ninguna situación que Dios no entienda y que Dios no nos comprenda. Jesús sabe. Y eso nos sirve de aliento y nos sirve para animarnos, ¿no? En conclusión, nosotros podemos ser de inspiración o podemos buscar inspiración en tantas cosas que nos rodean, ¿verdad? ¿Quién sabe? Quizás tú eres la terapia que alguien necesita. Necesitas salir de tu encierro. Necesitamos mirar a nuestro alrededor y poner nuestra mirada en otras personas y poner nuestro enfoque en Dios. Dios nos va a ayudar. Tal vez nosotros necesitamos ayudar a otros. Aviva el don que hay en ti. En ti hay un fuego, el fuego del Espíritu Santo. Tú lo tienes que avivar. Yo no lo puedo avivar por ti. Yo bastante tengo con avivar o reavivar el fuego del don que hay en mí. Esa es mi responsabilidad. Tú tienes la tuya. La verdad te hará libre. Esto es una ley. Libre de estrés, libre de la soledad, libre del dolor, libre del desánimo, libre de la tristeza. Saber que cuando nosotros nos sometemos en Dios, en el Dios Trino, y nos sometemos a su señorío en nuestra vida, podemos ser completos, podemos vivir en plenitud, podemos ser espiritualmente maduros, podemos llegar a esa madurez y vamos a ser salvos. Y finalmente necesitamos permanecer, perseverar, ¿verdad? Bajo la sombra del Altísimo. Deja que Él sea tu escudo,
Deja que Él sea tu refugio, que Él sea el escudo que está alrededor de ti, de todas las cosas que son importantes para ti. Todo lo que tú tienes, Él te quiere cubrir. Él nos quiere proteger, Él nos quiere suplir y Él nos quiere sanar. Y Él nos quiere inspirados y motivados y llenos de fuerza, porque es la única forma que nosotros vamos a poder salir y cumplir el mandato que Él nos ha dado. Amén. Espero que les haya servido de inspiración y de motivación estas palabras que les he compartido hoy. Que Dios las bendiga. Nos vemos el sábado próximo a las 10 de la mañana, hora de Tijuana. Gracias.